Bienvenida, profesora Camacho. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. No, tuve un poco de dificultad para la comunicación, pero me alegra mucho verlas. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, tranquila. Bueno, yo creo que ya estamos completos, podemos comenzar. Les doy a todos y a todas la bienvenida a este conversatorio de la mujer en la ciencia. Como ustedes seguramente saben, el pasado 11 de febrero celebramos el sexto Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y para conmemorar esta fecha quisimos hacer esta invitación a todos ustedes en un tema que consideramos esencial para clubes de ciencia internacional. El tema es fomentar la participación de niñas y mujeres en la ciencia y hablar de las redes latinoamericanas de científicas y su papel. Entonces, hoy contamos con la participación de mujeres pioneras en la creación y desarrollo de estas redes y ellas nos contarán sobre los logros y los desafíos para fomentar la participación de niñas y mujeres en la ciencia. Entonces, con esto pues tengo el placer de introducir a nuestra primera ponente, que es la profesora Ángela Estela Camacho. Ella nació en Bogotá, Colombia, estudió física en la Universidad Nacional, obtuvo su doctorado en física en la Universidad de Mainz, en Alemania, y es la primera mujer colombiana que recibió un doctorado en física. Ha trabajado en investigación en optoelectrónica de sistemas de baja dimensionalidad y en nanociencia. Trabajó en la Universidad de los Andes desde 1984 hasta 2019. Y durante su carrera ha recibido un gran número de distinciones. Recibió el Premio a la Excelencia en Investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en el 2003. Ha sido miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde 2003. Entre 2011 y 2014 se desempeñó como consejera de Ciencias Básicas en Colciencia, que es la entidad pública que lidera y coordina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Recibió la Orden Policarpa Salabarrieta en grado máximo, otorgada por el alcalde y consejo de Guaduas en 2014. Es el punto focal de la Red Interamericana de Academias de Ciencias y la representante en Colombia de Red de Divulgación y Formación en Nanotecnología. En 2018 recibió el reconocimiento de Colciencias como investigadora emérita. Actualmente, la profesora Camacho es presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y, por supuesto, una líder y referente para científicos y científicas en Latinoamérica. Profesora Camacho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros y estamos listos para escuchar. Gracias, Laura. Yo estoy encantada de estar en este grupo y de tener la oportunidad de contarles lo que hemos hecho y de buscar contactos, porque me parece que es importantísimo la idea de unir las redes, ¿no? Para tener mucha más fuerza y poder tener pues, también resultados que sean más eficientes. Pues sí, muchas gracias. Mi presentación, como te he dicho, tiene que ver con la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Voy a ver cómo puedo compartir. Sí, señora. Sí. Entonces. Voy a dejar esto. Ya en ese momento sí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, vemos. Bueno,
Bueno, pues para mí es un placer estar con ustedes y poderles contar un poco la experiencia de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Estamos precisamente cumpliendo los primeros 5 años el próximo martes. Y pues la idea y de cómo se fue desarrollando es lo que quiero contarles. Empezamos en 2015 con un evento organizado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y eso fue en agosto, y en diciembre de 2015 pudimos hacer la primera asamblea con 18 miembros, que están ahí las 18 miembros fundadoras de la red, y pues esto tuvo una historia un poquito larga, porque realmente habíamos empezado a hacer reuniones y eventos desde el 2014, tratando de ver si había interés para organizar una red. Y precisamente el jueves 3 de diciembre, pues hicimos la asamblea con ese orden del día y firmamos un acta y pues quedó constituida, pero solamente hasta el 14 de marzo, o sea, mañana vamos a cumplir realmente los 5 años, se hizo el lanzamiento oficial en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y esta pues es la fotografía de recuerdo de ese evento de iniciación. Entonces, tenemos una relación muy estrecha con la academia. La red es la Red Colombiana de Mujeres Científicas, es independiente de la academia, pero está adscrita a la academia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando completamente independientes, pero tenemos todo el respaldo, tenemos un sitio donde trabajar, podemos usar la dirección de la academia para efectos de sede, y pues hemos recibido todo el respaldo que gracias a eso creo que hemos podido realizar muchas cosas, ¿no? Con el respaldo de la academia. La Red Colombiana de Mujeres Científicas está organizada en esos 6 nodos que tenemos ahí. Entonces ahí se ve que es el nodo del eje cafetero, el nodo del Caribe, el nodo Centro Oriente, el nodo Llanos, el nodo Pacífico y el nodo Centro Sur. Y pues todos esos nodos tenemos representantes de científicas que voluntariamente se vinculan a la organización, y pues simplemente la vinculación es por un año, puede durar muchos años, en realidad muchas llevamos ya los 5 años, pero pues otras se salen o ingresan. Últimamente hemos tenido muchísimos ingresos, se ha ido conociendo en la sociedad pues la existencia de la red. Los objetivos de la red. Los objetivos de la red son estos, que básicamente yo creo que los podríamos resumir en una sola palabra, que es visibilizar. Pero para visibilizar la participación de la mujer científica en ámbitos que sean importantes para el desarrollo del país, pues necesitamos promover la idea, motivar a las niñas, hacernos conocer, apoyar a las jóvenes que están interesadas y que de pronto están con la duda de si quieren ser científicas o no, brindarles todo el apoyo, estimular a las que ya están trabajando y quieren llegar a liderar, y encuentran pues todos los problemas que encuentran siempre las mujeres para poder desarrollar su carrera. Bueno, y pues la otra parte que nos ha interesado mucho es la de proponer políticas para garantizar que podamos que podamos participar. Entonces tenemos un grupo de políticas de género, políticas con perspectiva de género. Aquí les presento las coordinadoras de los nodos. Las coordinadoras de los nodos son la doctora Johanna Velasco del nodo Llanos, la doctora Zulia Camaño del nodo Caribe, la doctora Juliana Benavides del Nodo Pacífico, la doctora Gloria Duarte del Nodo Centro y la doctora Lina Holguín del Nodo Eje Cafetero. Entonces, ellas están en diferentes sitios y eso nos ayuda a manejar como red dentro de todo el país. Los ejes de trabajo que tenemos son estos, o sea, tenemos ejes de trabajo y proyectos de desarrollo, que está entonces la motivación de las niñas es una cosa muy importante. Las tutorías en todas las áreas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Artes queremos decir todo lo que tiene que ver pues con la parte social y humana. Y tenemos
también por lo de política pública, como les había dicho. Y hay dos cosas que tenemos importantes ahí, de las cuales no les he hablado, que son un grupo de emprendimiento y un grupo de investigación en género, ambiente y salud, que esto ya tiene más que ver como con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un poco la primera parte es más de organización de las mujeres científicas, y la otra parte ya es de aporte a cosas específicas. Entonces, la motivación de las niñas hacia la ciencia, en esto nosotros estamos tratando de mirar cómo se organizan talleres, cómo se produce material con biografías, historias de científicas colombianas, para que ese material sea utilizado por los docentes cuando dictan sus clases, y aprovechen para contar que hay mujeres que han aportado a la ciencia, porque normalmente a los niños en los libros de texto solamente se habla de hombres, y generalmente pues de hombres y extranjeros. Entonces sería interesante que en los textos de los niños aparezcan pues pequeños comentarios de que esto lo aportó una científica colombiana, en esto trabajó una científica colombiana, y así las niñas se vayan dando cuenta que sí es una opción ser científica, y que esa es una posibilidad si eso les gusta. Por otro lado tenemos el eje de tutorías. Entonces, pues ahí ese es un eje que me ha encargado, dirigido más bien a trabajo con jóvenes colombianas que estén en estas áreas y que necesiten todo el apoyo, que necesiten apoyo de las que ya están trabajando, de las que ya han pasado por ahí, y los aconsejen, les ayuden en los problemas que tengan, les aporten cómo hacer determinadas cosas en el ambiente en que hasta ahora han tenido que trabajar, y cómo ganar camino y poder progresar más rápido en ambientes que generalmente son masculinos, porque estas áreas de STEM, sobre todo, son áreas en las cuales la mayoría de los científicos pues son hombres. El eje de empoderamiento, entonces, se encarga de, pues desde hasta ahora lo que ha trabajado es en un modelo de empoderamiento para reforzar todas las habilidades de liderazgo. Y entonces, pues, un poco trabajar en la confianza, sobre todo la autoconfianza que necesitan las mujeres cuando están, pues, muy jóvenes y tienen que enfrentarse ya pues, a su carrera, que es la motivación, una visión, una dirección, y pues desarrollar todas esas capacidades de liderazgo que en la mayoría de las mujeres todavía no están muy incentivadas, porque la educación que se ha recibido no es en esa dirección. La educación que se ha recibido no prepara a las mujeres como líderes. Bien, les iba a contar entonces un poco de cosas así más digamos, de eventos que hemos tenido. Esta es una fotografía del día que decidimos cuál era nuestro logo, y el señor que está ahí fue el que se ganó. Hicimos un concurso y él fue el que diseñó el logo que nosotros estamos usando. Ya lo tenemos, pues ya hace más de 4 años y medio que tenemos ese logo. Este es un evento que se realiza cada año, más o menos para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y lo han realizado sistemáticamente en la ciudad de Tunja, en la Universidad de Santo Tomás. Entonces tenemos algunos recuerdos, fotografías de eso. Esta es una reunión que se hizo con los profesores, que tienen una red también, la red de docentes del distrito, y pues se interesan mucho por incentivar y por motivar a los niños y a las niñas, pero por la ciencia, pero a las niñas sobre todo, ayudarles como a superar todos esos estereotipos que reciben normalmente, que eso no es para ellas, ¿no? Que eso no es femenino. Hemos asistido a conferencias internacionales. Estuvimos participando en esta conferencia del 2017 en Bonn, donde pudimos presentar la red y pudimos mostrar, pues, junto con otros países, todos los esfuerzos que se están haciendo en todas partes para lograr liderazgo femenino y poder manejar toda esa parte de la educación superior en los países en desarrollo. Ahí fue un grupo, como se ve ahí, de representantes de todos los países de América Latina, de Asia, de África, sobre todo, con
contando sus esfuerzos y mostrando lo que se puede hacer. Y pues entonces les iba a contar cómo estamos organizadas hasta ahora. Hicimos un taller para escribir el plan de desarrollo y decidir cómo y por dónde íbamos a trabajar usando el método de teoría de cambio que, en la cual Ángela María Rojas es experta y ella es miembro de la red. Esa es la reunión que hicimos para trabajar en el plan de desarrollo y decidir cómo íbamos a trabajar, lo que les acabo de mostrar con los ejes de trabajo. Hemos hecho reuniones pues para hacer conocer la red. Participamos en la Expociencia 2018 y esta es una fotografía del stand que tuvo la red y pues esa vez nos concentramos un poco en mostrar la poca participación que se le ha dado a la mujer en espacios de reconocimiento. Y entonces mostramos, por ejemplo, que en el caso de los premios Nobel, pues es increíble que no se llegue a 20 premios Nobel en toda la historia de mujeres que reciben el premio Nobel cuando los hombres van en más de 200, ¿no? Entonces realmente dice uno, ahí hay un desequilibrio muy grande y pues eso lo mostrábamos en esa exposición a los niños de los colegios, porque eso es un evento que se hace para los colegios. Aquí algún resumen de algunas de las actividades en las que hemos participado, a las que nos han invitado. En el 2018 estuvimos muy invitadas a muchas cosas, a participar con temas como ese de grandes mujeres y el aporte a la ciencia, la política pública de la ciencia, la importancia de la política de política de ciencia y tecnología con perspectiva de género. Eventos que nosotros hemos desarrollado en los nodos. Este es, por ejemplo, uno muy interesante porque fue el primer encuentro de mujeres científicas de la Orinoquía colombiana. Y es una región de Colombia que realmente no tiene los niveles de desarrollo de las grandes ciudades, pero que hace muchos esfuerzos con las científicas que están trabajando en esta parte del país. Y bien interesante todo lo que ellas pueden aportar. Y bueno, pues completando eventos en los que hemos asistido, pues ya creo que lo han mostrado. Hemos escrito algunos artículos en Revista de Innovación y Ciencia, un artículo que se llamó Más equidad de género, mejor ciencia. Era un poco haciendo el énfasis en que efectivamente se necesita el trabajo de las mujeres para poder desarrollar la ciencia en una perspectiva un poquito más humana y un poquitico más dirigida hacia el bienestar de la sociedad. Y pues a otros artículos ya con respecto al posconflicto, porque pues Colombia está en esa situación de cuál es el papel de la mujer en esta época de posconflicto. Esta es otra fotografía que les muestro de una reunión que hubo en el 2019 con el grupo de Mujeres para la Ciencia de la Red Interamericana de Academias de Ciencias. Entonces, todas las que están ahí, pues son las representantes de los diferentes países y está el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Por eso les decía que nuestra relación con la academia es bastante directa porque pues tenemos intereses comunes. Y aquí algunas cositas que hemos hecho también en la parte de motivación de las niñas, visitas a colegios y actividades de talleres y de motivación de los niños, desde las más chiquitas hasta los más grandecitos. Esto fue un evento en el 2018 en el Instituto Infantil y Juvenil de Fontibón y hicimos durante todo el día reuniones con niños de los diferentes niveles, desde los pequeñitos de infantil, estos son como de tercero o cuarto de primaria, pero fueron hasta los de bachillerato, cada uno pues con sus preguntas y sus ideas, ¿no? Sus sueños un poco. Este fue un evento que tuvimos en un convenio con la Universidad de Purdue, que ellos también tienen pues grupos de trabajo en ver cómo pueden introducir la perspectiva de género en las universidades, y entonces vinieron a Colombia y hicimos un taller con ellos. Y esta es una fotografía del Congreso Nacional, el último Congreso Nacional de Física, que fue en Armenia en el 2019, porque normalmente la física es una de las áreas que menos mujeres tiene.
Entonces sí queríamos tener un recuerdo de que ya en el 2019, pues se ve el grupo de mujeres y se ve un grupo ya suficientemente grande de muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes que están interesándose por la ciencia y eso nos parece que vale la pena incentivar. Y bueno, pues, ¿qué les contamos de lo más importante de las cosas que hemos logrado así hacer digamos, de divulgación? Es la celebración del 11 de febrero. El 11 de febrero del año pasado, en 2020, hicimos actividades simultáneas en 3 sitios, en el Planetario Distrital, en la Biblioteca Nacional y el tercero, que es Mujer más Ciencia más Equidad, fue la firma de un convenio con el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia tiene un año y estaba recién pues nombrada la ministra y todo, y hicimos entonces una reunión y firmamos un convenio que se llamó Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. En eso estamos todavía trabajando porque pues la inercia de los ministerios es grande y no se puede comparar con digamos, la actividad que puede desarrollar un grupo particular como es la red. Esta es la fotografía del día de la firma y pues ahí vimos que es el 11 de febrero de 2020, firmamos el compromiso, empezamos a trabajar en esto, pero de eso pues de la firma ya cosas concretas pasa tiempo, o sea, no es tan inmediato, todavía estamos en eso. Algunas cosas en las cuales participamos en el 2020, porque ya el 2020 las reuniones no eran presenciales, sino virtuales, y entonces estuvimos en un evento en Agrosavia, por eso les decía que es muy importante para nosotros la parte de aprovechar y de hacer contactos con el sector agropecuario en Colombia, y eso lo hemos logrado a través del nodo de Llanos. Aquí está Johanna Velasco, es la coordinadora de ese nodo, y ella ha organizado estos eventos. Y pues eventos que nos han invitado de Latinoamérica, ¿no? Para hablar sobre el liderazgo de la mujer en la educación superior y comparar un poco nuestras ideas y nuestros sueños y nuestros objetivos con los que hay en los países vecinos. De lo del que les contaba, del convenio Mujer más Ciencia más Equidad, una cosa fue hecha el año pasado y fue la gira con la ministra por las regiones. Entonces la ministra organizó una gira en la cual iba acompañada de una representante de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y algunas niñas o algo para incentivar a niñas en las regiones. Entonces fue a las regiones más apartadas, al Putumayo, a la región Pacífica, a la región Caribe, a la región Andina, a la Orinoquía, y estuvimos pues acompañándola y mostrando cada vez, iba una representante de la red, contaba su vida, contaba su historia, motivaba a las niñas, porque estaba tratando de incentivar y socializar una idea de unas becas que van a dar para las niñas de las regiones y tratar de llevarlas a un nivel que las haga que puedan competir ya cuando salen y se tienen que comparar con las que van saliendo egresadas de las grandes ciudades. Y el último evento, y un evento grande que hemos hecho de la red es la convención del año pasado, de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Este fue el póster de la divulgación, y ahí invitamos para la inauguración, invitamos a la ministra Mabel Torres, invitamos a Heidi Maricela Gallo, que es la consejera presidencial para la equidad de la mujer, y estuvo invitada la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y una investigadora de la Universidad Nacional de México, que ha hecho mucho trabajo en todo lo que es políticas de género en México. Y pues fue interesante porque fue oír las experiencias desde diferentes niveles, de diferentes países y en diferentes estadios. Y tuvimos también entonces una serie de foros. Discutimos la misión de sabios, que fue un documento que trabajaron 55 científicos muy reconocidos de Colombia para ver cómo echar adelante pues todas las que se pudiera a colaborar desde la ciencia en el desarrollo del país, y entregaron un documento muy importante, y entonces estábamos en la divulgación y ellos participaron en un foro muy interesante donde nos contaron pues todas las propuestas que ellos tienen. Y luego hicimos pues también unos foros ya internos, un foro de género, investigación, género y emprendimiento,
y otro foro, otra sesión que fue dedicada a divulgar el trabajo de las científicas integrantes de la red, trabajo ya de investigación. Esto les cuento del año pasado. Y este año, ya para terminar, les cuento que hicimos el tercer encuentro colombiano de la mujer y la niña en la ciencia para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y fue pues todo un éxito. Esta vez fue completamente virtual, ahí sí no había cómo hacerlo como el año pasado en 3 auditorios diferentes. Fue abierto y tuvimos un éxito increíble. O sea, fueron 4 días, del 9 al 12 de febrero, con un tema principal que era Marte, porque en esos días iban a llegar las sondas a Marte, y era importante pues que los niños se dieran cuenta que eso era una noticia científica. Tuvimos 43 actividades diferentes, porque hubo talleres, hubo conferencias, hubo conversatorios. Participaron 92 mujeres como conferencistas, etcétera, talleristas o panelistas. 18 niñas de semilleros dirigieron talleres, las mismas niñas para niñas. 6 hombres. Participaron 110 colegios con 4.400 niñas y niños inscritos. Ahí está la lista de las diferentes ciudades, de los colegios de diferentes ciudades que participaron en esos eventos y de diferentes países. Lo interesante es que hubo también participación de otros países. Tuvimos, como ven ustedes, hay muy buen alcance, según las mediciones que hace Facebook y YouTube. Y entonces ahí notamos que hubo mucho interés de mujeres científicas por inscribirse en la red. Hay un aumento grande de investigadoras que quieren unirse a la red. Y el 8 de marzo pasado hicimos entonces un conversatorio que se llamó Investigar y Patentar en Colombia, porque una de nuestras miembros, Paola Barato, que es, además de ser científica, tiene 2 empresas de base científica. Entonces ella es emprendedora, ella maneja toda la teoría, todo el eje de emprendimiento, y ella se ganó el primer premio de un concurso que hizo 3M, de proyectos de mujeres científicas en Latinoamérica. Y de 25 proyectos fueron premiados, y aquí están 3 de las que ganaron, de las colombianas que ganaron el premio, y para nosotras era muy importante que Paola ganó, pues fue el primer puesto en esos proyectos. Y pues nos interesaba ver que no solamente hacer investigación, sino que hay que patentar en Colombia. Y para eso entonces completamos el conversatorio con Daisy Garcés, otra miembro de la red que trabajó mucho tiempo en la Fuerza Aérea, precisamente en el tema de cómo obtener patentes y cómo terminar un trabajo no solo con una publicación, sino ojalá con una patente. Y bueno, pues básicamente eso yo creo que es lo que les quería comentar. El 9 de marzo participé en un evento que es bien importante de las colaboradoras de nosotras en los 2 últimos celebraciones del 11 de febrero, que es el grupo de, de Ciencia Planetaria de la Universidad Nacional. Y entonces ellos hacen los martes un café y ciencia, y este 9 de marzo estuve yo mostrándoles allá un poco la mujer y la ciencia en general, ¿no? La historia de la mujer y la ciencia, y lo importante que ha sido pues el papel y la intervención, la participación de la mujer activa en la ciencia. Con esto les termino porque creo que estaba alargándome mucho. No sé si estuvo un poco más largo de lo que se me había asignado de tiempo, Laura. Perfecto, muchas gracias, profesora Camacho, por este recorrido. Veo que ya hay, de hecho, un par de preguntas. Lo que vamos a hacer es escuchar a nuestras 3 ponentes y después pasamos la sección de preguntas. Muchas gracias, profesora Camacho. Ahora vamos a pasar con la doctora María Claudia Segovia Salcedo. Ella es ecuatoriana, obtuvo su licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su maestría la realizó en la Universidad de Ohio en Ambiente y Biología Vegetal, y su PhD en el Departamento de Botánica de la Universidad de la Florida, también en los Estados Unidos. Ella investiga, o sea, concentrado en los ecosistemas altoandinos. Actualmente está trabajando en proyectos relacionados a la conservación de semillas andinas,
bases de datos de código de barras genéticas y diversidad genética de palmas y bosques andinos. Durante su carrera se ha vinculado a diferentes grupos de mujeres en ciencia. Fue miembro activo de WSEUF durante sus estudios de posgrado. Es miembro fundadora del grupo UF PhD Moms, que se centra en apoyar a madres estudiantes en la Universidad de la Florida. En la actualidad es docente del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, y nos acompaña hoy como cofundadora y coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMSI. Entonces, bienvenida también, doctora María Claudia, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes definitivamente muchísimas gracias. Es un gusto y un honor compartir con Ángela y con Vani este panel. Realmente estas mujeres que representan ahora estas dos redes realmente han sido para nosotros como REMSI nuestro referente y hemos trabajado juntas y nos hemos encontrado tanto con Ángela, con Vania en diferentes eventos. Así que es un gusto estar con ellas y verles a la distancia y compartir un poco las experiencias de estas redes. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla y a contarles un poquito qué es lo que nosotros hemos hecho y un poco comentarles nuestra experiencia en Ecuador. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar, perdón. Entonces, al igual que nos contaba Ángela, nosotros empezamos más o menos en la misma época que la red de Colombia. Como ustedes ven, son 6 años de trabajo en red que queremos conversar y compartir con ustedes. Pero primero quisiera unos pocos minutos contarles para todos nuestros oyentes en las redes sociales un poco la situación del Ecuador. Entonces aquí tenemos un dato de cuál es la situación del Ecuador en relación a igualdad de género. Entonces, como ustedes pueden ver, esta realidad que es muy similar a la que encontramos en muchos países de Latinoamérica, en donde obviamente las mujeres ganamos un promedio en el Ecuador del 22%, tenemos una tasa de matriculación de la educación superior mayor de mujeres que en hombres, sin embargo, los procesos de deserción o las tasas de deserción en mujeres es mayor. Tenemos al año 2017 una tasa de asambleístas de 37%, que no alcanza, igual como ustedes ven, la equidad. Igual el porcentaje de alcaldes, gobernadoras es sumamente bajo, como ustedes pueden ver en los datos. El uso del tiempo, que obviamente con la pandemia ha aumentado de manera terrible en el caso de las mujeres. Y también tenemos brechas de género en relación al uso de tecnología, y como ustedes ven, especialmente en esta época de pandemia, se ha visto claramente reflejada. Y estos son datos a nivel también de Ecuador relacionado con el nivel de población que necesita educación, y lo que ustedes pueden ver aquí, que de manera general las mujeres siempre tenemos mayor problemas en acceder a la educación, a pesar de que ha mejorado muchísimo en los últimos años en el Ecuador. Ustedes ven con estos gráficos que son de datos mundiales referente a Ecuador, como la presencia de las mujeres en áreas educativas todavía es un proceso que venimos acarreando desde hace mucho tiempo atrás. Si vemos en sí a investigadoras, tenemos que con datos del 2019 existe en el registro de investigadores del Ecuador 1,002 investigadoras de 3,000. Eso significa que somos un 30% del total, tomando en cuenta que no necesariamente todas las personas que hacemos investigación en el país estamos registradas en esa red, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Basado en estos datos, nosotros podemos decir que apenas hay un 0,3 investigadores por cada 1,000 habitantes en el Ecuador. Entonces eso implica también que como tal el país necesita investigar o motivar la presencia de muchos más jóvenes en el área de ciencias.
Aquí tenemos el número de investigadores acreditados. Nuevamente son estos datos relacionados a aquellos investigadores que están registrados en el CENESID, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y como ustedes pueden ver, cuáles son las categorías que se manejan aquí en el Ecuador. La gran mayoría de investigadores están en el área auxiliar, que la mayoría de ellas somos mujeres, ¿no? Y mientras tanto, las categorías de principales, ustedes ven que son muy reducidas, y en las categorías de principales la presencia de mujeres se reduce notablemente en el Ecuador. Igual, como ustedes ven, en áreas donde estamos los investigadores en el Ecuador, tenemos que principalmente, al menos los registrados, se encuentran en las áreas de ciencias de las vidas, también tenemos en ingeniería y ciencias sociales, pero hay otras áreas en las cuales todavía nos falta mucho por trabajar. Entonces, en este contexto, un poco quería ponerles el contexto, surge REMSI en el 2016. REMSI aparece en realidad una idea, empiece a cocinarse esta idea, como nos decía Ángela, a través de conversaciones en el 2016. A través de las redes sociales nos empezamos a unificar y se empieza a conformar una red de investigadores con énfasis en investigadoras de 3 provincias principales del Ecuador, que son Pichincha, Suay y Manabí. En el 2017, en el 8 de marzo, que justamente estamos nosotros también cumpliendo años, se registró la red como una red temática asociada a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas REDU, ya que la mayoría de las investigadoras que formamos parte de la red estamos asociadas a academia, aunque no todas de nosotras. Empezamos en el 2018, se empiezan a formar los primeros nodos. Yo les voy a contar un poco acerca de la estructura de la red en Azuay y en Pichincha. En el 2019 obtenemos los primeros fondos extranjeros en un programa piloto para la prevención de acoso en universidades. Es uno de los primeros proyectos en los cuales estamos trabajando con fondos extranjeros. En el 2020 nos registramos en el CENESID, en la Secretaría Nacional se abrió una convocatoria para que las redes se puedan registrar, entonces ya estamos registradas como una red reconocida dentro de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y en el 2021, hace apenas pocos días, como ustedes ven el 18 de febrero, hemos sido aceptadas para ser la red huésped de la organización OWSD, que es la Organización Internacional para ser el huésped del capítulo de Ecuador, que es la organización de mujeres de países en vías de desarrollo que se dedican a la ciencia. Entonces, como ustedes ven, esta es la historia que hemos tenido en este proceso de los 6 años. Somos una red actualmente de más de 100 investigadoras a lo largo de todo el país. Una de las perspectivas de la red es ampliarnos no solamente, y hablamos mucho nosotros de las ciencias, porque también incluimos a las ciencias sociales, consideramos que las artes y humanidades juegan un papel sumamente importante en el proceso de lograr cambios, ¿no? Para el desarrollo y la tecnología de nuestros países. La red está organizada con una coordinación nacional, que somos 7 personas, que fuimos las que fundamos y las que un poco manejamos y tomamos las decisiones, con el apoyo de la coordinación de nodos, que son estas estructuras que están asociadas, en nuestro caso, principalmente a academia, ¿no? Y finalmente tenemos las asociadas, que están relacionadas directamente con nuestra coordinación de nodos. Aquí ustedes tienen una idea, los nodos que tenemos actualmente en el Ecuador, algo que nosotros hemos tratado de fortalecer, como muchos de nuestros países a nivel latinoamericano, la educación y la ciencia está sumamente centralizada. Entonces nosotros hemos tratado de romper un poco esa descentralización a través de los nodos, y que no solamente esté centrado en la capital o en las ciudades más grandes, sino en las ciudades más pequeñas. Entonces, como ustedes ven, aquí van a encontrar los nodos que están asociados a diferentes universidades. Tenemos 11 nodos, en realidad un poco más, porque aquí ustedes ven que
hablamos de Manabí, que es una provincia, entonces hablamos del nodo Manabí, pero aquí están incorporadas 5 universidades de la provincia de Manabí, entonces es un grupo mucho más grande. ¿Y cuáles son los objetivos? Nacimos con 3 objetivos principales. El uno, visibilizar la presencia de las mujeres en las ciencias en el Ecuador, conocerlas y conocernos, saber dónde estamos, qué estamos haciendo y de esa manera ayudar a estos procesos de mentoría que también Ángela nos contaba cómo se está dando en Colombia. Y la tercera, de generar datos. Esos son los 3 objetivos principales que tiene nuestra red. Entonces les voy a contar poco a poco qué hemos ido logrando en cada uno de estos objetivos. El primero, como les decía, visibilizar a las mujeres en las ciencias en nuestro país. Para eso utilizamos básicamente las redes sociales. Nosotros manejamos 3 redes sociales que son el Facebook, el Twitter y el Instagram. Esas han sido nuestras herramientas más importantes. Este mes alcanzamos en el Facebook más de 2 millones de participantes. Llegamos a ese público. En el Twitter tenemos más de 10,000 seguidores. En el Facebook estamos llegando a 35,000. En el Instagram estamos recién empezando, pero de todos modos compartimos mucha de la información. Y eso nos ha permitido, a través de las redes sociales, compartir información interesante para las mujeres en ciencia, ¿no? Eventos en los cuales están trabajando mujeres, premios, galardones que nuestras mujeres han ido consiguiendo, ¿no? Y eso nos ha permitido, indirecta y directamente, convertirnos en divulgadoras científicas de la producción de las mujeres en el Ecuador. Entonces, lo que empezó también como un hecho de demostrar el rol que cumplen las mujeres, también se convirtió en una herramienta de empoderamiento. Ahora recibimos todo el tiempo artículos de mujeres científicas que nos dicen: ayúdenme a divulgar mi artículo, me gané este premio, por favor ayúdenme a que se conozca. Entonces ha sido un proceso muy interesante, no solamente de visibilizar, sino también de divulgar y al mismo tiempo empoderar. Nuestras fechas claves, que puede ser que compartamos eso con nuestras 2 redes hermanas, es justamente el 11 de febrero, que es el Día Internacional de las Niñas y Mujeres de Ciencia, el 8 de marzo. Entonces nosotros nos concentramos principalmente en estas fechas, en donde en los últimos años hemos generado una serie de eventos. Especialmente estos 2 últimos años hemos logrado consolidar una serie de eventos a nivel nacional con el apoyo de nuestros socios estratégicos, del Museo Interactivo de Ciencia y la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces hemos empezado a hacer eventos a nivel nacional que empiezan el 10, 11 de febrero y terminan el 8, 10 de marzo. Es decir, pasamos casi un mes y un poco más, incluso hasta 2 meses de eventos. Y dentro de este contexto hemos hecho encuentros internacionales, hemos hecho martes de científicas, las científicas se toman el Museo Interactivo de Ciencia. Obviamente en este caso, en este año empezamos a hacer todo virtual, hemos tenido un éxito enorme, estamos muy contentas con los eventos que hemos realizado este año. Todavía no tenemos las cifras finales como Ángela nos mostró. Al momento sabemos que tenemos un alcance de 180,000 personas que han seguido los eventos que se han realizado en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino desde afuera, que estamos muy contentas. Y lo que ustedes ven en este slide es que tuvimos el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para generar una exhibición de mujeres protagonistas de la ciencia. Empezamos inicialmente con 25 mujeres, ahora justamente el 8 de marzo se inauguró esta exhibición que va a estar en el Museo Interactivo de Ciencia, de 46 investigadoras que vienen de todas las partes del país, vienen de diferentes áreas del conocimiento. Esta exhibición se la pensó para que también sea itinerante. Va a estar hasta agosto en Quito,
pero después va a viajar a Cuenca, va a viajar a Manabí, a diferentes universidades, ya sea toda la exhibición o parcial, y la idea es ir aumentando esta exhibición con el paso del tiempo y también una manera de que se visibilice y se conozca el rol de las mujeres en ciencia en el Ecuador. En relación al segundo objetivo, conocer y conocernos, fue a través de los nodos. Empezamos a crear este tipo de reuniones, talleres, porque uno de los problemas que nosotros empezamos a ver, que ni siquiera nosotros conocíamos dónde estábamos y qué hacíamos, ¿no? Y a partir de esto se crearon muchísimos eventos a lo largo de estos 6 años, en los cuales fuimos invitadas, en las otras en las cuales fuimos organizadoras, en donde el público objetivo cambió desde solamente académicas, específicamente para jóvenes en universidades, también para colegios, escuelas, porque algo que para nosotros está sumamente claro es que nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden ser algo que no ven. Entonces es sumamente importante visibilizarnos, que conozcan que hay otras opciones de las carreras normales, ¿sí? Normales entre comillas, ¿no? Las típicas medicina, derecho, economía, que hay muchas más opciones, ¿no? Y que nuestros jóvenes y niños lo sepan. Entonces, a partir de esto logramos la consolidación de los nodos y también el crear esa mentoría, de pronto conocer investigadoras que están en mi misma área que no conocía, y eso empezó a generar espacios, y eso es importante. Empezamos a generar espacios donde se hablen de estos temas, porque no solamente es que se conozca el rol de las mujeres científicas, sino también que se sepan aquellos desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, en el 2018 empezamos y se generó el primer seminario internacional del impacto de las mujeres en la ciencia. Como ustedes ven, tuvimos una gran acogida. Esto se hizo con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos, de CIESPAL y de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí también se reconocieron a mujeres científicas que han tenido un trabajo extraordinario o que no se les había tomado en cuenta durante los últimos años. Y este evento se volvió a repetir en el 2019, como ustedes ven. Se realizó un nuevo evento, otro seminario internacional, ¿no? Creando este espacio, y gracias a esto se tenía planificado en el 2020 el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, que se pidió la sede para Quito, gracias a que ya se generó este espacio de mujeres en ciencia en el Ecuador. Debido a la pandemia, este seminario se ha movido a este año, al 2021, ¿no? En el cual nosotros también estamos participando dentro del comité académico. Entonces, este objetivo de conocer y conocernos nos ha permitido, como les decía, crear este espacio de discusión que hace algunos años no se tenía en nuestro país. Y como les decía, con esto, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado, a más, como les decía, de este espacio, mayor participación de mujeres en ciencia en eventos, mayor número de mujeres en áreas de toma de decisiones. Estamos muy contentas de ver que cuando empezó REMSI no teníamos tantas rectoras, tantas vicerrectoras, tantas decanas o subdecanas. Ahora estamos viendo que más mujeres están tomando esta posición de toma de decisiones. Y adicionalmente hemos visto que se han generado muchos proyectos conjuntos entre investigadoras en áreas asociadas o complementarias. En el caso del tercer objetivo de generación de datos, hemos aportado con algunas encuestas y algunos trabajos de nuestras investigadoras. En época de pandemia principalmente lanzamos una encuesta el año pasado, en mayo aproximadamente, en donde nuestra principal preocupación era tratar de definir cómo la pandemia está afectando la vida de las mujeres científicas. Y aquí ustedes pueden ver datos interesantes de cómo se distribuye el tiempo, cómo las mujeres y los hombres distribuimos el tiempo, en qué
en qué áreas de investigación o cómo estamos relacionadas a proyectos de investigación. Y aquí nosotros podemos ver que la mayoría de las mujeres somos co-investigadoras, no trabajamos como investigadores principales de los proyectos o como tesistas, entonces eso es un patrón que se sigue repitiendo. También la participación en webinars y en webinars y como moderadora o como actualmente expositores, también ha sido otra de las áreas importantes de trabajo, el buscar mayor equidad y mayor presencia en los webinars en esta época de presencia de expertas y también hablando un poco de cuáles son los sentimientos que sentimos las investigadoras. Como ustedes ven, nos hemos convertido en generadora de datos, ¿no? Pero también hemos aportado a la generación de datos, ayudando a otras investigadoras en transmitir sus encuestas a través de la difusión de nuestras redes. ¿Cuáles son los logros más importantes en estos años? Visibilidad. No solamente hemos dado la visibilidad de nuestras investigadoras en el Ecuador, sino también los desafíos. Y ustedes pueden ver que esta visibilidad la podemos medir en el número de los seguidores de nuestras redes. Hemos logrado, como les decía, mayor participación de investigadoras en los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación nos llaman, nos preguntan, necesito expertas en esta área, ¿no? Entonces eso ha permitido que muchísimas de nuestras investigadoras tengan mayor visibilidad. Hemos tenido invitaciones y contactos y colaboraciones con otras redes a nivel local e internacional, que creo que es sumamente importante. Tenemos una participación activa de los nodos, como les decía, en nuestros días emblemáticos, que son el 11F y el 8M. Somos un referente en estas fechas a nivel nacional, ¿no? Son los días más ocupados para todas las investigadoras en el Ecuador en estos días. Y algo que es importante, que hemos logrado mucha más sororidad entre las investigadoras ecuatorianas. Como les decía, uno de los logros más importantes que vemos en retrospectiva es el que hemos creado un espacio para el diálogo sobre las oportunidades y desafíos de mujeres en las ciencias en el Ecuador. Algo que nos alegró muchísimo es ver que hemos sido consideradas como una de las entidades que luchan por la equidad de género dentro del informe anual del Estado ecuatoriano relacionado con los ODS. Y obviamente uno de los últimos logros, ser la organización huésped de esta organización internacional Capítulo Ecuador. También hemos logrado fondos internacionales para proyectos relacionados a violencia de género en academia. Hemos visibilizado la falta de equidad en paneles, webinars a través de un sello de equidad que manejamos en la red. Hemos participado, como decía Ángela, en diferentes foros a nivel local e internacional, justamente en el foro que estuvimos con Ángela en Alemania. También hemos participado con investigadoras en Estados Unidos en una unión de mujeres en ciencia de Hidden Figures. También hemos estado trabajando con colegas de Centroamérica, en Guatemala, ¿no? Y también hemos aportado directa e indirectamente en políticas públicas del Ecuador, que creo que también es importante. Con nuestras expertas hemos apoyado en el Código Orgánico de la Salud, en el Código Orgánico de la Familia. Hemos también aportado de manera indirecta a ciertos cambios en la reglamentación de la educación superior y ciencia y tecnología en el Ecuador. ¿Cuáles son los aprendizajes? Para terminar, realmente muchos, pero quisiéramos resumirlos en esto. Hemos tenido un crecimiento orgánico, ¿no? Es un crecimiento voluntario y lo interesante de esto es de que todas hemos decidido dar este extra de tiempo por ese mismo objetivo, que es encontrar mayor visibilidad y por lo tanto equidad en la academia y en las ciencias. Hemos aprendido que los nodos son sumamente importantes. Son esos espacios que permitieron ese diálogo entre académicas de los problemas y desafíos internos que muchas veces no se hablan, ¿no? Y también que hemos aprendido que es posible organizarse, es posible dar visibilidad.
hemos aprendido que también se necesitan espacios y ambientes seguros. Que las mujeres no necesariamente hablamos de todos los temas con todo el mundo, entonces se necesita generar esos ambientes en que las mujeres se sientan seguras para hablar de estos temas y también buscar aliados, porque esto no solo es un asunto de mujeres, sino también de nuestros colegas. Pero el tratar de definir que hay momentos en que las científicas, las investigadoras se sienten mucho más seguras si están solo entre mujeres, ¿no? Hemos aprendido a encontrar la fortaleza en el grupo y también que la capacitación es una herramienta sumamente importante para fortalecernos. Estamos convencidas en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas que necesitamos más mujeres en las ciencias, pero también más ciencia para las mujeres. Muchísimas gracias y les invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias, María Claudia. Es de verdad emocionante ver los logros y ver cómo se está expandiendo en Latinoamérica estas iniciativas. Entonces, yo creo que pasamos con la doctora Vania Figueroa. Ella nació en Puerto Natales, Chile. En el año 2006 obtuvo su grado académico de licenciada en bioquímica por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en 2007 recibió su título profesional en bioquímica. En 2013 obtuvo su grado de doctora en ciencias, mención neurociencia, en la Universidad de Valparaíso. Realizó una pasantía doctoral en el laboratorio de Guillermo Altenberg, en el Center for Membrane Protein Research Health Sciences, en el centro de la Escuela de Medicina de Texas Tech, en la Universidad de Texas Tech en Estados Unidos. Es investigadora en neurociencia, especializada en lípidos y comunicación celular. Se ha desempeñado como científica en equipos multidisciplinarios, diseñando y gestionando proyectos con fondos públicos en universidades nacionales e internacionales. Tiene experiencia en la docencia universitaria para formación de profesionales de la salud y también ha hecho especial énfasis en difusión y divulgación de las ciencias. Ha participado activamente en instancias de discusión en torno a la ley sobre perspectiva de género en el futuro que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile. Y integra la Red de Investigadores de Chile. Nos acompaña hoy como vicepresidenta de la misma. Entonces, muchas gracias, doctora Figueroa. Nos alegra mucho tenerla y tenerla hoy entre nuestras ponentes. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad que escuchar a la doctora Camacho y a la doctora Segovia, ver los avances que hay con nuestras redes hermanas en nuestros países hermanos, la verdad que es bastante inspirador y también nos pasa mucho que cuando nos encontramos en algunas instancias, hace poco estuvimos, por ejemplo, en el aniversario de las científicas mexicanas, pudimos observar y llegar a la conclusión de que en todos nuestros países los problemas que tenemos las mujeres que hacemos investigación son similares. Compartimos los mismos dolores y también las mismas alegrías, así que siempre es inspirador encontrarnos y aprender de lo que estamos haciendo. Yo voy a compartir mi pantalla para contarles un poco de qué se trata la red de investigadoras en Chile. ¿Me confirman si ven mi pantalla bien? Sí, sí. Perfecto. Bien, la red de investigadoras en Chile nace casi prácticamente al unísono, ¿no es cierto?, con la red en Colombia y muy cerca de la red del Ecuador. Empezamos a caminar juntas por ahí por el 2016. Somos una asociación de personas que promueven la equidad de género en la investigación. En todos los ámbitos del conocimiento nos interesan todas las temáticas de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, pero con un enfoque de género. Nos interesa también visibilizar todas aquellas barreras y obstáculos que impiden que las mujeres puedan desarrollar una carrera en investigación en igualdad de condiciones que sus pares varones. Nos organizamos en nuestro territorio nacional desde el norte hacia el sur. También nos organizamos en grupos de trabajo como nuestras redes hermanas se organizan en nodos, nosotros le llamamos zonales. En este momento tenemos constituido nuestro zonal norte, que está en la zona norte del país. En la zona centro tenemos nuestro zonal Valparaíso, en el centro sur está la directiva en la región de O'Higgins, más al sur tenemos nuestro zonal Ñuble Biobío y en el extremo sur tenemos el zonal
los ríos y los lagos. Así también nos organizamos y nos distribuimos en el territorio nacional, porque nacimos una perspectiva muy descentralizadora. Chile es un país muy centralista, a veces pareciera que la vida nacional transcurre solo en la capital del país, cosa que no es así, y nosotros tratamos de, a través de nuestro trabajo, descentralizar la producción del conocimiento. Entonces, como les mencionaba anteriormente, nosotros comenzamos a caminar juntas por ahí por el 2015 a concebir la creación de esta red. Y ya en el año 2016 nos constituimos, según la legislación chilena vigente, como una asociación sin fines de lucro, y tuvimos nuestra primera evento público, ¿no es cierto?, que está aquí retratado en esta noticia, que fue un ciclo de charlas, ¿no es cierto?, con temáticas de género en la investigación y con roles de género de las mujeres en general para visibilizar problemas y brechas. Y este acto fue muy simbólico y se realizó en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer de la región de O'Higgins, que es donde nace la red investigadora, que es una zona en el centro sur de Chile. Entonces, con este evento nosotros dimos el vamos oficial a nuestra red, legalmente constituida, como les comentaba, como una asociación sin fines de lucro. Actualmente estamos organizadas con una directiva, ¿no es cierto? Nuestra presidenta actual es la doctora Adriana Bastías, yo estoy en el cargo de vicepresidenta, nuestra secretaria es Pamela Rojas y nuestra tesorera Carolina Rebolledo. Tenemos aparte una organización en distintas comisiones de trabajo, ¿no es cierto? Una comisión que se encarga de nuestros aspectos éticos, que tiene que ver con el funcionamiento orgánico de nuestra red, ¿no es cierto? Con velar por el cumplimiento de nuestros estatutos y de nuestros principios, de nuestra visión, de nuestra misión, etc. También quienes velan por que nuestras finanzas estén correctamente ejecutadas, ¿no es cierto?, a través de la Comisión Revisora de Cuentas. Tenemos una comisión política que es donde se discute el plan más macro de lo que hace la red investigadora, donde se consultan las decisiones, en las cosas que participamos, los proyectos que promovemos, ¿no es cierto? Tenemos una comisión de comunicación que es tremendamente importante para visibilizar el trabajo que hace la red en su conjunto, y también tenemos una comisión de proyectos que es la que está monitoreando, ¿no es cierto?, los proyectos en los que nos involucramos, y también nos ayuda, por ejemplo, a postular a fondos concursables. Básicamente nuestras áreas de trabajo, si las podemos dividir en tres grandes esferas, una sería la divulgación, la difusión y la visibilización como un eje. Luego la descentralización, que es como les comentaba anteriormente, tratando de romper un poco la lógica de Chile, que es un país muy centralizado en el quehacer respecto a lo que ocurre en la capital, que es Santiago de Chile. Y también tenemos un área muy importante a la que en los últimos años le hemos puesto mucho énfasis, que tiene que ver con la incidencia de nuestra red de investigadoras en políticas públicas. Entonces, en el área de divulgación, difusión y visibilización, apuntamos a visibilizar, difundir y divulgar, ¿no es cierto?, la investigación que realizan nuestras socias de la red de investigadoras, y también otras mujeres en investigación que se destacan en nuestro país y también a nivel internacional, y promovemos su reconocimiento. ¿Esto cómo lo hacemos? Formando distintas alianzas y colaboraciones, abriendo espacios en medios de comunicación, promoviendo a nuestras expertas como panelistas en eventos, ¿no es cierto?, tratando de dialogar con las instituciones del Estado, los distintos servicios que inciden en asuntos de la mujer, ¿no es cierto? Ahí ponemos a nuestras investigadoras, estamos promoviendo su voz y su visibilidad. Una de las últimas actividades que organizamos ahora en pandemia tiene que ver también con nuestras redes hermanas con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde visibilizamos, ¿no es cierto?, el trabajo que hacen las distintas investigadoras que trabajan en nuestra red. Nos interesa mucho tener a nuestras expertas en actividades públicas, en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los periódicos de circulación nacional, y también participando muy fuerte en la incidencia de políticas públicas desde su área de expertise, y también en forma transversal, promoviendo el enfoque de género en todo el quehacer del Estado. Entonces, es difícil resumir en una sola frase las actividades, pero básicamente es poner, ¿no es cierto?, en el ojo público el trabajo de nuestras investigadoras.
Hemos tenido eventos importantes, como por ejemplo hace 2 años organizamos el primer congreso interdisciplinario con enfoque de género en Chile, y ahí tuvimos el honor de contar con invitados internacionales como la doctora Claudia Segovia, que está presente en el panel, nos pudo acompañar en esta ocasión, que fue bastante relevante para nuestra red, porque significaba la consolidación de un trabajo que veníamos haciendo ya hace un par de años, y nos preocupamos mucho que todos los eventos que nosotros realizamos y todas las participaciones que tienen nuestras investigadoras estén en los medios de prensa, porque estamos convencidas de que lo que no se nombra no existe, ¿no es cierto? Y de lo que no se puede ver no se valora. Entonces nos preocupamos mucho de estar siempre en el ojo público, pero desde una manera constructiva. Nuestras investigadoras participan siempre en la discusión de la opinión pública nacional en todos los ámbitos del quehacer, porque como tenemos todas las áreas del conocimiento dentro de nuestra red, siempre hay una experta que tiene algo que decir respecto a la contingencia o lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces eso es un eje muy central. También nos interesa la divulgación de conocimiento científico y hacemos toda clase de material, ¿no es cierto?, y toda clase de eventos que apunta a divulgar conocimiento científico experto. Yo aquí les comparto solamente un ejemplo de lo que hemos estado haciendo durante la pandemia, donde la divulgación científica recobró una relevancia impresionante, ¿no es cierto?, a propósito de la desinformación y esta pandemia de noticias falsas. Por lo tanto, nos volcamos a producir material gráfico a través de nuestras redes sociales, y también participamos en campañas a través de los medios de televisión, y también a través de los periódicos, ¿no es cierto?, dando recomendaciones para enfrentar el avance de la pandemia en distintos aspectos. Aquí nuestra comisión de comunicaciones es fundamental, y aquí destaco el trabajo de la doctora Carla Hernández, que es muy importante para producir todo este tipo de material que compartimos en forma gratuita. También nos hemos acercado a distintas organizaciones o distintos gremios del país que requieren información, como por ejemplo estuvimos trabajando con las ferias libres para dar algunas recomendaciones para continuar su funcionamiento, en el entendido de que son la primera línea de alimentación saludable y también la más barata para la población. Por lo tanto tenía que continuar su funcionamiento, pero era necesario extremar las medidas de seguridad. Otro eje muy importante tiene que ver con la promoción de vocaciones científicas en niñas y jóvenes, y para eso nosotros nos desplegamos con todas nuestras expertas y colaboramos con las instituciones del Estado que buscan promover, ¿no es cierto?, la adopción y el interés en la ciencia en niños y niñas y adolescentes. Esto es Explora, que es una división actual de la institucionalidad nacional en Chile de ciencia y tecnología, que promueve precisamente la divulgación científica en el contexto escolar. Para eso nosotros organizamos seminarios, talleres, colaboramos con distintas instancias de Explora a lo largo de Chile, participamos en ferias científicas, y ahí ponemos a disposición a todas nuestras expertas para poder encantar, ¿no es cierto?, a niñas, niños, jóvenes y adolescentes con la ciencia y la tecnología y todas las áreas del conocimiento. Un área muy importante que hemos estado trabajando los últimos 2 años tiene que ver con la incidencia en las políticas públicas, porque entendimos que las tremendas brechas que experimentamos, recién la doctora Segovia nos mostraba números del Ecuador, y yo estaba viendo esos números y la verdad que era solo cambiar el titular y poner Chile. Son realmente cifras que se repiten. Cuando nosotros iniciamos la red de investigadoras en Chile, la participación de las investigadoras no alcanzaba el 30%, estoy hablando del año 2015. Hoy día la participación de las mujeres en Chile en el ámbito de investigación es solamente del 34%. Es decir, no ha habido un avance significativo. Y si nosotros vemos a nivel mundial, ningún país está, digamos, en mejores condiciones en lo que es el promedio general, y estamos todos en promedio bordeando el 30%. Sin embargo, hay países en Latinoamérica que han alcanzado e incluso han superado la paridad en cuanto a investigación. Entonces, una cosa importante para la red de investigadores es promover el equilibrio de género en los procesos y en los órganos de toma de decisiones, porque finalmente son ellos los que deciden el quehacer y la organización, ¿no es cierto?, del Estado y del país en su conjunto. Y si las mujeres no están presentes ahí, no podemos llevar, ¿no es cierto?, nuestra voz y decir cuáles son nuestros problemas y promover, ¿no es cierto?, soluciones eficientes para los mismos. Entonces, nos hemos volcado mucho
a promover la adopción de nuevas prácticas o bien adaptar prácticas existentes, ¿no es cierto?, en todas las instituciones del Estado que están encargadas precisamente de fomentar la investigación. Y esto lo vemos como una estrategia para poder eliminar los obstáculos, ¿no es cierto?, que se presentan para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de acreditación de instituciones de la educación superior, tiene que ver con los indicadores que se usa para calificar las carreras de las investigadoras, se nos mide con la misma vara que nuestros pares varones, sin embargo nuestras exigencias son mucho mayores. Ya nos mostraba la doctora Segovia, por ejemplo, el uso del tiempo, la realidad que muestra ella es la misma que nosotros experimentamos en Chile, y sin embargo si nosotros midiéramos el aporte que nosotros hacemos a la economía a través de las labores de cuidado, estaríamos hablando que aportamos alrededor de un 22% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y sin embargo no tenemos el reconocimiento de esa labor. Entonces, una cosa muy importante, como les decía, para nosotros es promover la participación de las mujeres y aquellas herramientas de equidad que nos permita finalmente alcanzar la igualdad como lo promueven los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, hemos trabajado activamente en incidencia técnico-legislativa. Esto quiere decir que nos hemos acercado a nuestro Parlamento a pedir y a promover, ¿no es cierto?, la adopción de criterios de enfoque de género para proyectos que nos resultan tremendamente relevantes, como la creación del primer ministerio. Nosotros en Chile no teníamos ministerio de ciencia hasta hace muy poco. Este ministerio tiene 1 año de vida, ¿no es cierto?, y se creó por ley, y nosotros fuimos parte de la discusión de esa ley, ¿no es cierto?, promoviendo que este nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento adoptara en su gestión un enfoque de género para ayudar a mejorar, ¿no es cierto?, las estadísticas nacionales en cuanto a participación de mujeres. Otra cosa que nos ha mantenido muy preocupadas en el último tiempo tiene que ver con un flagelo que es transversal en las instituciones de educación chilenas y también es transversal en el mundo, no ocurre solamente en Chile, y tiene que ver con el acoso, tanto sexual como laboral en las instituciones. Esta es una de las principales causas por las cuales las mujeres abandonan sus carreras académicas y no pueden progresar, ¿no es cierto?, en sus estudios. Generalmente cuesta mucho denunciar esta situación y las instituciones no cuentan con un marco legal para proteger a las víctimas. Nosotros detectamos que nuestra legislación tiene mecanismos que protegen, por ejemplo, a menores de edad y también a personas que están adscritas ya sea al estatuto administrativo si trabajan para el Estado o al código laboral si trabajan en forma privada. Sin embargo, nuestras estudiantes que son mayores de edad no trabajan, por lo tanto no alcanzan ese marco legal y quedan en un limbo legislativo. Y por eso nosotros nos acercamos a nuestro Parlamento, nos acercamos a algunas parlamentarias, algunas senadoras y le propusimos la creación de un proyecto que prevenga y sancione el acoso sexual en contextos educativos. Y hemos tenido una buena respuesta porque este proyecto ya ha pasado 2 importantes trámites legislativos, estamos en la última instancia para que se convierta en ley y esperamos que esto ocurra durante, ojalá, este año. Y bueno, y esta iniciativa surgió a raíz de lo que se conoce en Chile como el Mayo Feminista, que fue un estallido, una cuarta ola de manifestaciones con casos graves, ¿no es cierto?, de violencia hacia la mujer que se vivieron en nuestro país y que decantaron en una serie de manifestaciones que han sido las manifestaciones más multitudinarias desde el retorno a la democracia en nuestro país. Finalmente, como les decía, este proyecto está por ser aprobado, estamos ya en el último trámite, tuvimos buenas noticias durante enero de este año, ya pasó a segundo trámite constitucional, entonces eso quiere decir que próximamente se va a convertir en una ley y eso nos tiene muy contentas porque creemos que es una herramienta importante para poder avanzar en crear espacios seguros donde se puedan educar las futuras generaciones de investigadoras.
Otro proceso importante que está viviendo nuestro país, y es un proceso que ya vivió Bolivia, que vivió Ecuador y que también vivió Colombia, ¿no es cierto?, tiene que ver con una convención constitucional que vamos a tener para redactar en Chile nuestra nueva constitución. La constitución que nos rige actualmente en nuestro país es una constitución ilegítima que fue creada durante la dictadura y nos ha costado muchas décadas al pueblo chileno conseguir su derogación y su cambio, y finalmente eso se consiguió a partir del estallido social que ocurrió en Chile el año pasado. Y finalmente tenemos la oportunidad de escribir una nueva constitución, y entendemos que el mundo de la investigación, el mundo de la ciencia no puede estar ajeno. Por lo tanto, hay hoy día 6 personas que están compitiendo por un cupo a esta elección, ¿no es cierto?, en la Convención Constitucional, que son socias de nuestra red. De hecho, nuestra presidenta está compitiendo por un cupo en la convención. Tenemos una representante del Zonal Norte, del Zonal Centro, Sur también, y en el extremo sur tenemos a nuestro compañero Leonardo Castillo, que está compitiendo también por un cupo. Eso es algo que se me olvidó mencionar. La red de investigadoras mayoritariamente somos mujeres, pero entendemos que necesitamos socios estratégicos, porque finalmente quienes ostentan el poder y la toma de decisiones en el mundo entero son los varones. Por lo tanto tienen que ser nuestros aliados, y así lo hemos entendido en la red de investigadoras. Por eso tenemos socios también que son nuestros colaboradores, y es el caso de nuestro socio Leonardo Castillo, abogado, ¿no es cierto?, que también compite por un cupo a la Convención Constitucional y que es parte muy importante del proyecto de ley que presentamos para prevenir y sancionar el acoso sexual en contexto educativo. Y paralelamente tenemos a nuestra compañera Marcela Gatica, que también está compitiendo, pero en un cupo para concejal. Creemos que la investigación es necesaria en la política, y es necesario que nosotros nos involucremos en la política, porque finalmente desde la política es donde se toman las decisiones y se organiza un país. Por lo tanto, si no estamos representados en esos espacios, nuestra voz no llega. Bueno, finalmente comentarles que nosotros también somos parte activa, muy activa, de todas las manifestaciones que se realizan en Chile, y es tradición para la red investigadora salir a marchar a nuestras calles cuando queremos pedir un aumento de presupuesto para la ciencia, que en Chile es muy bajo. Somos uno de los países de la OCDE que menos invierte en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Por lo tanto, es muy frecuente que la red de investigadoras salga a las calles a marchar. Nos movilizamos también en fechas emblemáticas como el reciente 8 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Figueroa. Creo que hablo también en nombre del público, por lo que veo en los comentarios, y este es un mensaje para las 3 panelistas. Gracias por su trabajo, realmente es impresionante y es muy importante para todos nosotros. Entonces, muchas gracias. Ahora creo que seguimos con nuestra sesión de preguntas, y para eso los dejo con Lucía, que también es del Comité Académico de Clubes de Ciencia. Muchísimas gracias, Laura. Para mí personalmente, y de nuevo, igual que todas las personas que nos han estado escuchando, ha sido realmente un placer ver toda la trayectoria, el recorrido y las luchas diarias, que es como lo comentaban también algunas de las estudiantes. Tenemos un grupo muy grande de adolescentes aquí, estudiantes universitarias que están participando y que han quedado completamente inspiradas al ver todo lo que ustedes han logrado, cómo se ha ido trabajando. Y bueno, yo creo que a pesar de todo lo que nos han ido mostrando, cómo se ha ido consiguiendo varias reivindicaciones y se ha ido trabajando, pues ahora es una pregunta para ustedes 3. ¿Qué falta? ¿Qué consideran ustedes que de aquí en adelante tiene que ser el camino para poder mejorar el acceso equitativo en términos de género, ya sea en nivel universitario, posgrado, desempeño laboral en estas áreas? ¿Qué creen ustedes que es el siguiente paso? Si alguien quisiera comenzar, adelante. Cualquiera. Profesora Ángela, creo que está con su micrófono abierto. Sí, gracias. Adelante. Bueno, pues yo quisiera comentar sobre la pregunta. Realmente yo me puse a pensar que el acceso equitativo
en términos de género, acceso a la universidad me refiero, existe. O sea, no hay diferencia de que por ser hombre o mujer entran más o menos a la universidad. O sea, al contrario, más bien creo que ingresan más mujeres a la universidad que hombres. La falta de equidad más bien se da en términos económicos, en términos de nivel de preparación de los colegios, que pues no todos tienen la misma oportunidad de entrar a las universidades porque no tienen la misma preparación y los exámenes pues no los logran aprobar. Pero yo creo que en cuanto al desempeño laboral en áreas de STEM, sí es muy importante pues ser claros en que la parte laboral para las mujeres está de verdad abandonada pues en casi todas partes, porque casi siempre se tienen instructivos y eso que se redactan en un lenguaje muy neutro, ¿no? Entonces no hay diferencia entre hombres y mujeres, y ahí generalmente las mujeres son las que salimos perdiendo, ¿no? En particular yo creo que las científicas se ven abocadas a eso, porque pues aparentemente no hay diferenciación, pero la no diferenciación hace que los salarios de ellas sean menores que los de sus compañeros hombres. Y eso creo que es algo que sí es importante de aclarar y es importante de hacer notar, porque pues la mujer está trabajando en general en un ambiente, una atmósfera de trabajo que se rige por normas masculinas. Entonces tiene que adaptarse a ese ambiente si quiere trabajar en eso, pero todos los estereotipos con los que vienen hombres y mujeres se van manifestando continuamente en la distribución de tareas, en los salarios, la facilidad o dificultad para promoverse en las carreras, y eso sí es muy notorio. O sea, en los reglamentos profesorales, por ejemplo, para escalafón, no hay ninguna consideración de género que tenga en cuenta periodos o interrupciones por licencia de maternidad, por ejemplo. En los requisitos para medir productividad se mide la productividad de las científicas, pero no, y de los científicos con la misma vara, y nunca se tiene en cuenta que muchas veces la productividad de una mujer ha bajado, pero pues por la licencia de maternidad, por el periodo que tuvo que dejar su puesto, dejar su investigación para dedicarse a sus hijos. Eso no se tiene en cuenta, y eso es una cosa que ha afectado muchísimo a las mujeres, porque esa es una de las razones tal vez por las cuales se habla tanto del techo de cristal. Nunca llegan las mujeres a los puestos directivos y a los puestos de liderazgo, porque siempre van retrasadas con respecto a sus compañeros hombres en cuanto a las posibilidades para desarrollar la carrera. Entonces yo creo que sí, es muy importante, si queremos ayudar a que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo y a puestos de poder, pues organizar movimientos, en primer lugar, dentro de las universidades, para establecer políticas claras con perspectiva de género, que tengan en cuenta las condiciones especiales de las mujeres. Las mujeres tienen condiciones especiales y es un derecho humano, pues, desarrollarse como científica, pero también respetar que es una mujer. Y falta mucha conciencia de parte de las comunidades universitarias a todos los niveles. Yo creo que tal vez donde más fácil se puede tener que entiendan el problema es en el gremio de los estudiantes. Los jóvenes tienen mucha más claridad y respetan mucho más las diferencias de género que los mayores. O sea, eso se ve que a medida que va ascendiendo, digamos, ya los profesores, el gremio de profesores, el gremio de directivos, el machismo es mucho más acendrado y es más difícil de que ellos entiendan y colaboren realmente, se den cuenta que hay diferencias grandes y que hay diferencias que hasta ahora no se han tenido en cuenta, pero que son importantísimos de hacer ver para que la gente empiece a pensar que las diferencias hay que respetarlas y hay que tenerlas en cuenta en las políticas que se desarrollen. Eso sería pues mi comentario. Muchísimas gracias, profesora Ángela. Vania, si tú podrías ir a continuación, muchísimas gracias. Sí, a mí me gustaría comentar, y si me permiten, me gustaría proyectar mi pantalla nuevamente para mostrarles un dato. Solo un segundo. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, la estamos viendo. Yo creo que ya que hay tantos jóvenes y jóvenes que nos están escuchando en este momento, creo que hay un papel fundamental para avanzar, que tiene que ver cómo nos comportamos los adultos del entorno.
¿ya? Y este es un estudio que a mí me impactó mucho cuando lo vi. Estos son los resultados de la prueba PISA en Chile. Y fíjense que la amenaza del estereotipo en las matemáticas, esta suposición de que las mujeres somos peores en nuestro desempeño en las matemáticas, finalmente termina mermando la confianza y el rendimiento y el interés de las niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, en carreras de ciencia, tecnología, innovación y ingeniería. Fíjense que en esta prueba PISA, en uno de los resultados más sorprendentes que he visto, cuando se le pregunta a padres y madres sobre las expectativas de profesiones futuras de sus hijos, aunque los hijos e hijas exhiban un desempeño equivalente en ciencias y matemáticas, el 50% de los padres chilenos esperan que sus hijos varones trabajen en carreras del área STEM. En contraste, solamente un 20% de los padres sostienen la misma expectativa respecto a sus hijas mujeres. Entonces, cuando los adultos del entorno están dando ese mensaje, la verdad que es muy desalentador, ¿no es cierto?, para que nuestras niñas y nuestras jóvenes se entusiasmen, porque ya el entorno, desde que son pequeñas, les está diciendo que hay algo que supuestamente no pueden hacer bien. Y después, cuando nosotros nos vamos a la enseñanza de pregrado, ya que hay estudiantes de pregrado aquí también siguiéndonos, la situación se vuelve más dramática porque ellos adoptaron, ¿no es cierto? Ellas y ellos adoptan estos estereotipos que van desde la niñez. Fíjense que este estudio que siguió a 3 clases de biología, aproximadamente con un total de 3.000 estudiantes, al final de la clase se le pregunta tanto a los varones como a las mujeres quién fue el mejor de la clase. Y sistemáticamente se nominan los hombres a otros hombres, aunque estos hombres tengan un peor desempeño en la clase. Esto quiere decir que para que una mujer sea percibida como competente, ¿no es cierto?, tiene que tener el doble de la calificación que un par masculino. Y esto también se va a extrapolar después al trabajo, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar, nos dicen, pero tenemos que cumplir una serie de estereotipos para ser percibidas como una científica. No sé si la mayoría debe conocer esta serie de televisión que se llama The Big Bang Theory, que sigue, ¿no es cierto?, la vida de algunos científicos. Fíjese, cuando se hace un experimento, se cumple el estereotipo que se muestra en esta serie. Si uno le distribuye a personas al azar, a un grupo de personas, les muestra fotografías de mujeres y les dice, califícame en una escala de 1 a 7 qué tan femenina y qué tan masculina se ve esta mujer, y luego dime qué crees tú que se dedica, si se dedica a ser docente o se dedica a ser investigadora. Y sistemáticamente aquellas mujeres que no cumplen el estereotipo de belleza, ¿no es cierto?, y que son percibidas como más masculinas, es más probable, ¿no es cierto?, que las tilden como investigadoras. Mientras más femeninas se vean, las van a tildar como profesoras. Entonces se cumple ese estereotipo de la apariencia que se muestra en esta serie, donde la científica, ¿no es cierto?, no cumple los cánones de belleza establecidos, ¿no es cierto?, y la mujer que sí los cumple es una mujer que está en la serie, ¿no es cierto?, personifica una mujer que está vacía de contenido. Entonces esto después se va a extrapolar después a cómo nos recomiendan en los trabajos. Si uno ve las cartas de recomendación para postular a las becas, a las mujeres siempre se nos destaca que somos esforzadas, que somos simpáticas, que somos trabajadoras. En cambio, a los varones siempre se les destaca que son estrellas en ascenso, el futuro Nobel, etcétera. Siempre es un logro exagerado. Y después, cuando vamos a pedir trabajo, ocurre lo más dramático. Fíjense que este es un experimento que se hace con 2 currículums ficticios, o sea, es un currículum ficticio, y se le pone, en una partida se le pone el nombre de Jane, si se quiere darle la impresión que es un currículum de mujer, y al otro se le pone John si es un currículum masculino. Y se distribuye entre distintas universidades para que académicos senior, tanto mujeres como hombres, califican a esta persona para un puesto de administrador de laboratorio. Fíjense que sistemáticamente, a pesar de ser el mismo currículum, que es ficticio, el que lleva nombre de mujer, sistemáticamente se le paga menos salario, ¿ya? Y también hay menos, se le califica como menos competente, hay menos disposición a realizarle mentoría. Entonces, realmente es dramático. Entonces, ¿qué es lo que falta por hacer? Respondiendo a la pregunta que hacía la audiencia, yo creo que es tomar conciencia. Efectivamente, que como decía la doctora Camacho, cuando las mujeres llegan al entorno laboral no se las mide con la misma vara. Y no solamente en el entorno laboral, sino que esto también ocurre en el entorno escolar y en la formación de pregrado. Y tenemos que hacernos conscientes
de esas discriminaciones y tenemos que establecer mecanismos que las corrijan, como por ejemplo, decía la doctora Camacho, abordar estas lagunas de productividad que tienen las mujeres cuando ejercen su derecho a la maternidad. Muchísimas gracias, doctora Figueroa, le agradecemos. A continuación, por favor, doctora Segovia, le escuchamos. No, simplemente estoy totalmente de acuerdo con tanto Ángela como Vania en los parámetros que ellos han tocado y básicamente dividirlo tal vez o complementarlo con necesitamos que jóvenes, hombres, mujeres, estemos conscientes de ese proceso de discriminación. Algo que nosotros hemos encontrado durante este proceso, que también lo hemos conversado tanto con nuestras colegas chilenas y con nuestras colegas colombianas, es que y tanto los hombres como las mujeres, pero principalmente las mujeres, muchas veces no estamos conscientes que hemos vivido en un entorno discriminante, ¿no? Está tan normalizado que no lo entendemos. Entonces yo sí creo que es sumamente importante este aspecto personal, ¿no? El abrirnos a entender de que las condiciones que vivimos las mujeres y los hombres en nuestras sociedades no son las mismas, que es justamente lo que decía el que no podemos ser juzgadas con la misma vara porque las condiciones, las reglas del juego son diferentes. Entonces, primero estar conscientes de eso personalmente, luego entrar a un entorno más amplio. O sea, si yo ya estoy consciente que hay variaciones, que nos tratan de manera diferente, ¿qué es lo que puedo hacer en mi entorno? Tanto en mi entorno familiar, en mi entorno institucional, ¿no? Porque también es sumamente importante el pasar también no solamente de este conocimiento personal, sino al aspecto institucional, en mi academia, en mi institución. ¿Cómo le hago a esa institución más diversa, más amigable, más incluyente? Y no solamente con las mujeres, sino en general con las minorías, ¿no? Porque está comprobado que mientras más diverso sea un estudio, va a llegar, va a tener más impacto en citas y en logros, ¿no? Entonces eso es importante también. Y finalmente, algo que nosotros admiramos mucho de nuestra red hermana de Chile, políticas públicas, ¿no? Que es justamente ese trabajo que hay que ir. Como ustedes ven, son diferentes niveles, o sea, es de la educación, es del nivel personal, es nivel institucional, pero también es de Estado, ¿sí? Que muchos de estos cambios en política pública se generan en la sociedad civil, sí, y es un proceso largo, pero también tenemos que llegar a que se den esos cambios de política pública, es decir, que estos procesos de aprendizaje sobre la discriminación, equidad, tienen que llegar a los tomadores de decisiones, porque si no se queda en un mismo ambiente, ¿no? Entonces eso sería un poco para complementar lo que han dicho las panelistas. Perfecto, muchísimas gracias por todas sus apreciaciones. Solamente queremos destacar algunos de los comentarios que estamos recibiendo y dice, me quedo impresionada, nos dice Soledad, por tanto trabajo que se ha realizado en sus países. Sé que a mí y a muchas de mis compañeras todo lo que hemos visto el día de hoy nos va a ayudar a seguir y avanzar en ciencia y principalmente en mi país. De esa manera, es algunos de los comentarios que nos están indicando. Uno de ellos también que viene en forma de nuestra parte de preguntas y respuestas. Agradecemos la presencia también de nuestros estudiantes brasileros que están en portugués y todo están haciendo el esfuerzo de entender todo lo que ustedes nos están diciendo el día de hoy. Y entre ellas tenemos a Gislaine Silva, que nos dice, hola a todas, yo también creo que es importante crear estas políticas públicas teniendo a las mujeres en mente y todas las responsabilidades que pues nos acaban sobrepasando. En el caso de los niños y madres solteras, que justamente va de acuerdo a lo que ustedes nos iban mencionando, ¿verdad? Entonces tenemos interesantes comentarios que nos van indicando en este sentido. No sé, adelante Laura, si quieres leer algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat también. Perfecto. Tenemos una pregunta de Diana Citlali para Ángela Camacho. Quería conocer si en su carrera mezcló tanto la investigación como la divulgación y cómo encontró ese equilibrio. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Realmente la parte de divulgación para mí al inicio de mi carrera no tenía mucha importancia. O sea, tal vez estaba yo concentrada más en la investigación y en producir
publicaciones y pues en ese ambiente, pero sí poco a poco me fui dando cuenta que pues como que queda todo incompleto, o sea, se puede sacar muchas publicaciones, se pueden tener muchos resultados, pero si no se divulgan a nivel de la sociedad que no es científica, no de la parte científica, porque esa parte la ven de todas maneras los que leen las publicaciones, pero la parte de la sociedad que vaya valorando el trabajo de los investigadores es muy importante, y eso tal vez se va uno dando cuenta a medida que va avanzando en el tiempo, y a medida que se va dando cuenta también que lo que hemos hablado hoy todo el tiempo, o sea, que las mujeres no están en iguales condiciones que los hombres y que hay que darles esa oportunidad a todos, pero especialmente a las mujeres, como decía Vania, desde muy niñas, ¿no? Desde la cuna, hay que de una vez educarlas en igualdad de derechos y en igualdad de oportunidades. Y yo creo que esa es una cosa que generalmente se abandona, pero se puede desde la ciencia colaborar con divulgación. La divulgación en todos los aspectos es importantísima, y yo más bien me he dado cuenta últimamente, desde los últimos, digamos, 20 años, le he puesto la importancia y la he entendido mucho más de divulgar los resultados y divulgarlos a un nivel que la sociedad entienda. Por eso, pues ahora es tan importante ver cómo podemos colaborar con podcast, porque los niños han estado aislados, ni siquiera han podido ir al colegio, han estado en unas situaciones que cada vez que yo pienso, los que más han sufrido la pandemia han sido los niños, y muchas veces sin ninguna ayuda porque no tienen ni ninguna posibilidad de internet, ninguna posibilidad de comunicación. ¿Cómo llegamos a ellos? Y yo creo que tal vez un podcast, un radio de regiones apartadas, y eso puede colaborar muchísimo en darles una ilusión a esos niños de que hay futuro, ¿no? De que realmente hay por dónde trabajar y se puede trabajar. Gracias. Sí. Otra pregunta quizás asociada a esta última parte que comentaba la profesora Camacho. Pregunta a alguien si desarrollan talleres dirigidos a estudiantes de secundaria durante el año. Si quieren, yo puedo contestar en relación a REMSI. Nosotros, justamente como decían algunas de nuestras colegas, nos asociamos también a organizaciones tanto del Estado como no gubernamentales que tienen como uno de los objetivos que llegue el proceso de ciencia a escuelas y colegios. Hace 2 años y también el año pasado compartimos con una iniciativa del grupo STEM que se formó en el Ecuador, en una iniciativa que se llamaba La Ciencia Convoca, ¿no? Un poco jugando con la terminología, que estaba dirigida justamente a escuelas y colegios, ¿no? Entonces esa era una iniciativa en las cuales nosotros poníamos a nuestras expositoras de todo el país y era itinerante y se iba moviendo. Hemos también participado con otras organizaciones para niños, por ejemplo, con un grupo que se llama Robotic Minds, en donde nosotros también ellos hacen talleres de verano. Entonces, de esa manera hemos llegado a ellos. Y también con el Museo Interactivo de Ciencia, trabajamos también específicamente del 11 al 8 de marzo, pero obviamente también, como tenemos una relación muy estrecha con ellos, hacemos talleres cuando se requiere para escuelas y colegios con la presencia de mujeres científicas. Bueno, desde Chile nosotros hacemos un trabajo similar a lo que describía la doctora Segovia. También nos asociamos a instituciones del Estado y también de la sociedad civil. Ya les comentaba que trabajábamos muy en conjunto con Explora, que es la institucionalidad del Estado que se encarga de promover las ciencias en el ámbito escolar, y trabajamos también, nuestras socias trabajan también en distintas fundaciones y organizaciones que promueven la actividad científica en los más jóvenes,
también realizamos talleres, charlas en colegios, y una cosa muy importante es que la red de investigadoras tiene muchas investigadoras que se dedican a la divulgación de manera profesional y que son profesionales de las comunicaciones de las ciencias. Entonces, ellas también participan en la generación de mucho material que está dispuesto gratuitamente, ¿no es cierto?, para el uso complementario como material educativo en los colegios, y también tenemos nuestros socios y socias honorarias que son estudiantes en etapa escolar. Perfecto, muchas gracias. Voy a continuar con la siguiente pregunta que tenemos del público. Wilson Fermín pregunta, ¿cuáles son los coordinadores que consideran esenciales para la estructura de sus organizaciones? Si quieren puedo responder yo. Respecto a la red de investigadoras, nosotros nos hemos preocupado mucho en seguir una lógica horizontal. Eso quiere decir que nuestra red no es una red jerárquica, sino que tiene nodos de organización. Y la directiva trata de articular todo el trabajo de las distintas iniciativas que surgen, pero una característica muy importante de nuestra red es que nuestra red está al servicio de nuestras socias y socios, por lo tanto hay absoluta independencia en organizar actividades en el marco o en este paraguas que significa la red de investigadoras, y el único requisito es que adscriba a los estatutos, a la misión y a la visión de la red. Y esa forma de trabajo nos ha permitido crecer orgánicamente y estar presente en una multitud de actividades a lo largo del territorio nacional, porque favorece mucho la independencia, ¿no es cierto?, y la iniciativa de nuestra sociedad. Entonces, no podría decir este es más importante o fundamental. La verdad que todas y cada una de nuestras socias y socios son fundamentales para nuestro funcionamiento, porque tenemos esa forma de funcionar, una forma completamente horizontal. No sé si alguna quiera agregar algo. Adelante, Claudia. Sí, bueno, justamente complementando con lo que nos comentan, Vania, igual en la red nosotros tratamos, a pesar de que tenemos una coordinación general, igual que en las otras redes, nosotros también tratamos de este aspecto de horizontalidad. Creo que eso es uno de los puntos más importantes de la red. Además, algo que hemos ido aprendiendo con este proceso es que si bien nosotros tenemos estos nodos actúan, como decía Vania, en relación a justamente el objetivo general de la red, ¿no? Pero son ellos autosustentables y se autogestionan y ellos mismos se manejan. Además, también hemos visto que muchas veces aparecen estas coordinaciones puntuales en relación a un objetivo específico. Por ejemplo, necesitamos que hay algún evento y necesitamos un área de comunicación, un área específica de logística, entonces se generan coordinaciones o grupos específicos para ese evento y luego se dispersan, ¿no? Entonces es por eso que es totalmente orgánico y dinámico, ¿no? Entonces es por eso que nosotros hemos aprendido mucho que esta coordinación y este análisis, o sea, siempre necesitamos una coordinación que maneje un poco y no nos olvidemos del objetivo central, pero al mismo tiempo es muy dinámico y muy orgánico. Bueno, sobre eso a mí me gustaría comentar porque realmente es lo mismo, ¿no? Yo noto que en la red también trabajamos de esa manera, muy horizontal, muy, digamos, con independencia, cada una puede trabajar, pero todo centralizado, de alguna manera la información centralizada. Y yo creo que es más que todo ese tipo de trabajo muy horizontalizado y con bastante independencia, es tal vez muy típico de las mujeres, porque ese no es, digamos, el modelo en el cual nosotros hemos crecido. Nosotros hemos crecido en un modelo más autoritario, de líder, de una persona que tiene la razón y los demás obedecen. Y nosotros las mujeres somos mucho más amplias en eso y más flexibles. Y yo creo que esa puede ser nuestra colaboración grande al cambio que se le puede dar a las dinámicas de desarrollo de los países, ¿no? Muchas gracias, perfecto. Voy a Lucía, no sé si querías comentar algo. Me parece importante que podríamos complementar con la pregunta que nos hace Diana, que dice, en términos de membresía para los miembros de su red, ¿funciona de alguna manera? ¿Ustedes
¿Aceptan que cualquier persona se afilie? ¿Cobran algún tipo de membresía en este caso? Más o menos cómo funciona. Bueno, si quieren les cuento yo cómo funciona. Si realmente nosotros sí nos organizamos desde el principio con miembros que se inscriben, solicitan inscripción y presentan la hoja de vida. O sea, depende de... Hay miembros titulares, miembros profesionales, miembros estudiantes, dependiendo de si es una persona ya formada, que está trabajando, una científica, o es una persona que está estudiando, está todavía formándose, o es un estudiante de pregrado o de colegio, no importa. Entonces sí depende del estado para decir usted es miembro profesional o usted es miembro titular. Y si hay unas cuotas, las cuotas son pues es algo muy pequeño relacionado con el salario mínimo. Esa es una parte del salario mínimo, la 10ª parte para todo el año. Entonces eso es algo que es muy poco, pero que sí necesitamos para poder funcionar, porque nos hemos dado cuenta que hay gastos que son imprescindibles, como el Zoom, por ejemplo. Hay que pagar el Zoom, hay que tener una estructura básica, y esa estructura hay que pagarla pues desde el punto del grupo que está conformando la asociación. Entonces sí tenemos pues como una diferencia según la preparación de cada una, y una cuota que vale por un año. Entonces es anual. El año pasado, como hubo problemas con todo lo de la pandemia y eso, pues tuvimos que esperar, tuvimos que ver un poco cómo se podía facilitar a todas que pudieran pagar, y qué podríamos hacer para los casos de las que decían en este momento no puedo pagar, cómo podemos entonces ayudarlas a que continúen, a pesar de que no pueden pagar, pues ayudándonos con algún trabajo, con alguna cosa que podríamos de alguna manera dar como a manera de becas o cosas de ese estilo. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Vania, por favor. En la red de investigadoras, básicamente lo mismo que describe Ángela. Nosotros pagamos una membresía que básicamente es una membresía simbólica anual. Si tuviera que ponerlo en perspectiva para que se entiendan los otros países, equivale a comprar un par de refrescos al mes. Por ejemplo, eso sería lo que pagamos valorizado anualmente. Y también en nuestra red paga quien tiene la capacidad para poder pagar, que generalmente son aquellas investigadoras que están establecidas, que tienen alguna posición académica y tienen un trabajo estable. Aquellas investigadoras que no pueden pagar nos indican y simplemente no pagan y no pasa nada, y eso ha sido muy frecuente durante la pandemia, donde lamentablemente muchas investigadoras han perdido su trabajo. Y en el caso de las estudiantes, también tenemos estudiantes desde el ámbito del pregrado y también escolar, y por supuesto que ese tipo de socias no paga ninguna membresía. Muchas gracias. En el caso de la REMSI es un poquito diferente. Nosotros no ponemos una cuota como tal, es un proceso de autogestión, especialmente de cada nodo, que se basa muchas veces en relación a los eventos o las actividades que estamos haciendo. ¿Sí? Obviamente, como hemos crecido tanto, estamos realmente planificando y pensando en un proceso de una membresía igual, un poco más desde la perspectiva igual de las otras redes, más simbólico, ¿no? Centrado justamente en basarnos o utilizar esos fondos para poder sobrevivir como tal en red. Al momento hemos tenido el gran apoyo de otras organizaciones que nos han ayudado a mantenernos, y también de proyectos internacionales dentro de los cuales estaba establecido un monto para que podamos tener, igual que nuestras redes hermanas, acceso a Zoom y algunas cosas que maneja la red como tal, o página web, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Y nos consultan también si de alguna manera el gobierno o alguna universidad les colabora en términos de financieros, con alguna membresía, si esto es viable, ya pasó, no pasó. No, en Colombia no hay absolutamente ninguna ayuda aparte del gobierno, nada. Sí. Perfecto. Vania.
En Chile nosotros hemos recibido colaboración de algunas instituciones académicas. Por ejemplo, nuestro primer congreso interdisciplinario con enfoque de género lo hicimos con apoyo de la Universidad Autónoma de Chile y también con apoyo de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Postulamos a un pequeño fondo para congreso y nos adjudicamos ese fondo y fue parte del presupuesto que ocupamos, por ejemplo, para poder traer invitadas internacionales. Pero no hay un aporte directo y permanente desde el Estado para las organizaciones de la sociedad civil. Esa figura no existe. Entonces, en Chile, para poder financiarnos, solamente nos financiamos a través de la postulación a proyectos y con los aportes que hacen cada una de nuestras socias y socios. De igual manera que las otras redes, nosotros igual en los eventos que les hemos comentado que ha trabajado la REMSI, hemos tenido apoyo específico para el evento, ya sea de universidades o en este caso de la Organización de Estados Iberoamericanos que nos ha apoyado un montón, o de CIESPAL, o de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CENESID, pero son para eventos o actos específicos, ¿verdad? Pero no hay una contribución permanente. Justamente, si ustedes se fijan en la línea de trabajo del REMSI, uno de los puntos importantes para nosotros es ser reconocida por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, porque anualmente esta secretaría saca unos pequeños fondos que puede ser aplicado por solo las redes que han sido registradas por la Secretaría Nacional. ¿No? Nosotros todavía no hemos podido aplicar esos fondos, pero esperamos en el futuro, si esos fondos se mantienen, que también es importante tomar en cuenta, que nosotros podamos acceder a esos fondos que son específicos para reuniones o para eventos. Mil gracias a todas. Nos queda una última pregunta para cerrar y es de Lisa Chaparro. Nos pregunta cómo podemos vincularnos a sus redes. Para todos los que nos están escuchando, ¿qué pasos tienen que dar para vincularse? Parto yo. Nosotros desde la red de investigadoras nos pueden encontrar en www.reddeinvestigadoras.cl y en todas nuestras redes sociales que tenemos en Facebook, Twitter e Instagram. Y nosotros también hacemos un proceso de selección. Para unirse a la red de investigadoras hay que contar con la recomendación de 2 socias activas, hay que llenar un formulario y hay que llenar una declaración de que se adscribe, ¿no es cierto?, a los estatutos de nuestra asociación. Nosotros colaboramos con todo tipo de redes internacionales y estamos abiertas a realizar proyectos conjuntos y a colaborar en el ámbito que sea. Así que las y los invito a ponerse en contacto con la red de investigadoras a través de nuestros canales de comunicación. Nosotros monitoreamos muy activamente nuestras redes y nuestro email, así que ahí nos pueden contactar para lo que requieran de nosotros. En el caso de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, al momento nosotros mantenemos un contacto directo con nuestros nodos, así que si están interesadas en ser parte de la red, les invitamos a que se contacten con nuestras coordinadoras de nodos, ¿no? Igual que en las otras redes, hay que llenar un formulario, hay que revisar los estatutos que estén de acuerdo con los lineamientos y los objetivos, y básicamente es a través de los nodos en los cuales ustedes se pueden involucrar con la red. Igual pueden revisar eso en nuestra página web www.remsi.org y nuestras redes sociales. Bueno, en el caso de Colombia también, pues ya les había contado que realmente estamos en la página se llama la Red Colombiana de Mujeres Científicas, es Red Colombiana Mujeres Científicas, sin la D, para la página, sin D. Y ahí pueden encontrar el formulario, ahí pueden encontrar los estatutos, ahí encuentran pues toda la información de la red, y se trata lo mismo de llenar el formulario y esperar a que les llegue la confirmación de que han sido aceptadas y en qué categoría. Luego reciben el certificado de que son miembros de la Red Colombiana de Mujeres Científicas en categoría tal por el año tal,
y ese certificado muchas veces sí les sirve para efectos de evaluaciones en sus instituciones a veces. Entonces hemos notado que sí sirve desde ese lado. Por el lado del funcionamiento, pues todo es a través de la página que está centralizada, y también trabajamos en las redes sociales, de manera que esa es otra manera de contactarnos. Y pues encantadas de que tuviéramos también muchas miembros que no sean colombianas, porque en general creo que las que tenemos son todas colombianas, ya sea viviendo en Colombia o fuera de Colombia, en Europa, en Estados Unidos, lo que sea, pero son colombianas. Y sí, yo creo que el contacto con las experiencias de los otros países sería muy interesante, no sé si a nivel de persona o a nivel de instituciones, ya como redes, que vemos hoy que tenemos tantas cosas en común que pues sería muy fácil hacer una gran red latinoamericana, una cosa de ese estilo, ¿no? Que fuéramos como nodos o algo así. Me parece excelente porque tenemos los mismos problemas, los mismos objetivos y estamos trabajando más o menos al mismo ritmo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nosotras, como parte del Comité Académico de Clubes de Ciencia Internacionales, Laura, mi persona, les agradecemos infinitamente a ustedes por la gran disponibilidad, por el tiempo que han dedicado para podernos pasar sus experiencias. Yo creo que los espectadores han estado muy interesados, han aprendido bastante con todo lo que nos han compartido. Ha sido un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Y pues con esto ha sido nuestro último webinar como parte del evento de Clubes de Ciencia Internacional. Lo hemos hecho totalmente virtual, hemos aprendido en el proceso. Yo creo que estos webinars han sido muy importantes para la formación, para el conocimiento de todos los chicos, en este caso especialmente las mujeres también. Les agradecemos de corazón, muchísimas gracias por su participación y espero que en un futuro también podamos colaborar y encontrarlas nuevamente en este camino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Laura. Pues, y a todas, pues Claudia, me encanta haberla visto, y a Vania, pues conocerla. Y ojalá no sea la primera, sino que habrá muchas veces que nos podamos encontrar y ver cómo podemos trabajar juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia desde Ecuador. A todos. Chao. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias.